Siempre, hermanos, va a ser útil reorientar los propósitos, nuestros propósitos como creyentes y nuestros propósitos como iglesia. De una manera muy general, hermanos, siempre hemos dicho que los propósitos divinos, al establecer iglesias locales, al establecer su iglesia en el mundo, pero como Él ha establecido una iglesia, pero esta iglesia está compuesta de todas las iglesias locales, por eso decimos que el propósito de Dios al establecer las iglesias son tres. Es decir, ¿para qué está una iglesia en el mundo? ¿Para qué Dios siembra iglesias? ¿Para qué Dios prende un candelero? Si lo quisiéramos hacer más personal, hermanos, ¿para qué Dios reunió en este lugar, por ejemplo, un grupo de creyentes? ¿Por qué los reunió, los agrupó en este lugar específico? Todo lo que la Biblia dice de nuestras responsabilidades personales y eclesiales, las podemos colocar debajo de estos tres encabezados. El primero, que Dios puso las iglesias locales para adorarle. Dios, sí, hermanos, Dios ha establecido las iglesias locales donde Él quiere ser adorado, donde Él quiere que desde allí suban alabanzas al Señor. Es algo soberano, ¿no le parece? ¿Por qué aquí y no allí? ¿Por qué en este país y no en el otro? ¿Por qué en esta ciudad no en la otra? ¿Por qué en esta localidad no en la otra? ¿Por qué en esta cuadra y no en la otra? No sabemos. Pero Dios quiere que se le adore. Yo diría, hermanos, que es el propósito y los demás propósitos están subordinados a este. Dios quiere ser adorado. Uno de estos cantantes populares de música cristiana, dice que él no cree que Dios sea tan orgulloso de pedir todas las cosas para él. Que eso le suena muy arrogante a Dios, que todo sea para él y cosas así. Hermanos, si Dios fuera una criatura, le sonaría arrogante establecer lugares para que se le adore. Pero es que estamos hablando de Dios. Y eso que al hombre le suena arrogante, a Dios le suena hermoso, porque es su gloria, no hay otro Dios. Muchas de las cosas que hacemos como iglesia tienen que ver con la adoración. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se le adore. No vamos a derivar nada de eso, ¿me hago entender? No tiene que ver con nuestro beneficio, tiene que ver con que la criatura se debe al Creador y sus hijos nos debemos al Creador. Después entendemos que otro propósito es la edificación de los santos. Edificarnos, es decir, cuando Dios llama a hijos, los regenera, los hace hijos suyos. Estos hijos no se deben quedar como recién nacidos, sino que deben crecer, madurar, fortalecerse, perseverar, todas estas cosas Dios las ha hecho. ¿Y por qué digo que este es un segundo propósito que se subordina al primero? Porque un pueblo que es edificado en la Escritura glorificará a Dios, adorará a Dios. Pero el tercer propósito, hermano, es la proclamación del Evangelio. La proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio de la salvación al perdido. Y por eso, hermanos, quisiera enfatizar, quizá en unos domingos, acerca de este tercer propósito que tenemos como cristianos, pero como iglesia. Es uno de los propósitos con lo que justificamos estar pagando arriendo aquí, hermanos. ¿Se lo pongo de esa manera? Es uno de los propósitos con que justificamos nuestra existencia aquí, con las que justificamos nuestras reuniones, con las que justificamos la membresía. Es uno de los propósitos con los que usted y yo justificamos haber sido puestos como parte del pueblo de Dios y de un pueblo de Dios localizado en un lugar específico. Es como que usted vaya a la droguería y no haya medicamentos
Entonces mi pregunta es, no están justificando su existencia, ni siquiera están justificando su letrero. Pues si no venden medicinas, entonces ¿qué deberían hacer? Cierre o cambie el registro, lo que sea, pero si dice droguería, entonces, hermanos, ahí debe haber drogas. Imagínense entonces que usted va a uno de estos supermercados y no hay mercado. Y entonces usted dice, exactamente entonces, ¿por qué dice supermercado si no hay mercado? No están justificando su nombre, su razón de ser, no están justificando su razón social. Hermanos, cuando usted piensa en iglesia, una iglesia no es solo, como dicen algunos, una red que pesca a los hombres. No es solo. Pero uno de sus propósitos, hermanos, es proclamar y debemos justificar nuestra existencia como iglesia de Cristo. Hay una unión muy fuerte entre edificación y adoración, así como espero comprobarle entre evangelismo y adoración. El Salmo 96, 1 al 4 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Este salmo empieza, y es interesante, porque es uno de los salmos llamados universales. ¿Sí nota a quién le está hablando? ¿Quiénes deben hacer lo que aquí se está hablando? Cantad a Jehová, ¿quién? Toda la tierra. Que el mensaje de este salmo no está atrapado, por ejemplo, cante al Señor sus santos. Entonces sabríamos que le está hablando a los creyentes, pero está diciendo canten a Jehová toda la tierra, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Por eso se llaman este tipo de salmos universales. Dios, hermanos, quiere ser alabado por toda la tierra. Entonces, para ser adorado por toda la tierra, ordena que se proclame su nombre entre las naciones y en todos los pueblos sus maravillas. Y nos da la razón principal de por qué ordena que se proclame entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. La razón, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Esto es, hermanos, que solo hay un Dios y este Dios es lleno de gloria, ante el cual ningún Dios o ídolo se le compara. En el Nuevo Testamento hay un tema sinónimo a estos primeros textos del Salmo. Está orientado a la misma dirección y se encuentra en Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como diciéndonos, hermano, que el nombre del Señor debe ser proclamado para que la gente lo crea, y luego que lo crea será salvo, y solo una persona salva puede invocar el nombre de Dios, puede adorar el nombre de Dios. Y en esto, hermanos, vemos un principio fundamental que le concede a la proclamación del nombre de Dios un motivo inigualable. Esto es, hermano, no sé si le dije mi título, ¿lo colocaron? ¿O hay un error de transcripción? Muy bien, fundamentos para el evangelismo. Quiero darle un fundamento para el evangelismo. Bien, quiero decirle algo muy especial. Y yo en esta serie no quiero llenarlo de culpa, porque cuando hablamos de evangelismo como que todos nos escurrimos en la silla, ¿verdad?
como cuando se nos habla de la oración, ¿verdad? Uno empieza a escurrirse como... Somos faltos en esto. Yo no quiero llenarlo de culpabilidad, quiero que quede con la que ya tiene, ¿verdad? Pero quiero, hermano, realmente poner esto en una perspectiva donde usted le halle una razón, un estímulo, un sentido distinto que quizás no le hemos dado a esto de proclamar a Dios, de proclamar el Evangelio. Y con solo estos dos textos, Salmo 96, los primeros 4 versículos, Romanos 10, 13 al 15, hay un principio fundamental que le concede al evangelismo un motivo inigualable, que el fin de la proclamación del nombre de Dios es la adoración a su nombre. ¿Por qué Dios quiere que se le anuncie en toda la tierra? Porque Dios quiere que todos los pueblos le alaben. Al final, hermano, el fin de la proclamación del Evangelio, del glorioso nombre de Dios, no es salvar la criatura, sino que la criatura salva le adore a Dios. Eso es otra manera de decir que el fin último de evangelizar es que existan personas que vivan para darle gloria a Dios y le alaben. El nombre de Dios debe ser proclamado en todas las naciones, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. De hecho, el propósito del evangelismo no es solo hacer gente salva, sino hacer adoradores de Dios. Para hacerlo, pues el Señor los salva, porque solo un salvo puede adorarlo como es debido. Dios quiere ser glorificado, alabado por todas las naciones, y la proclamación de su ser glorioso y sus obras maravillosas es para que todos los pueblos lo alaben. ¿Es esto bíblico? Pues claro, Salmo 96, 7 al 9. Note esta exhortación a quién va dirigida. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. ¿A quién se dirige esta exhortación de tributar, de darle a Dios lo que corresponde? Oh familias de los pueblos. Dios quiere que todos los pueblos le alaben. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida o la honra que se le debe a su nombre. Traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Hermanos, es el deseo de Dios que todas las naciones le adoren, pero no podrán hacerlo, como dice Romanos, si no saben a quién adorar. Y como no saben a quién adorar, hay que anunciarles el nombre de Dios. Por eso, después de decirnos, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, en el versículo siguiente dice, decide entre las naciones, Jehová reina. No sé si usted empata esos dos textos. Traigan ofrendas al Señor, adoren al Señor en la hermosura de la santidad, teman delante de él toda la tierra, como diciéndonos, pero para que esto sea posible, decide entre las naciones, Jehová reina. Si no hay anuncio de su glorioso nombre y no hay anuncio de sus obras maravillosas, no habrá adoración a su nombre y como dice el Salmo, la gente se irá a los ídolos. Le deseo colocar un solo ejemplo de cómo esto se ve en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 14, 25, donde el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia que haga todas las cosas con orden, que cuando se
profetice o se predique uno por uno para que haya entendimiento. Y nos habla del caso de un incrédulo que oye la predicación y dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano, cuando se proclama el Evangelio y se convence de pecado? Hermano, que esa persona se postre y adore a Dios. Lo que le quiero dar es un alcance mayor a lo que hemos venido entendiendo por evangelismo, porque se me hace que las predicaciones o el intento evangelístico es sacar gente del infierno, pero no poner gente en los atrios de Jehová como adoradores. Y es que Dios quiere que se le adore. Entonces, cuando el evangelio hace su efecto en un individuo, este individuo es convicto de pecado, se postra ante el Señor y le adora. Y le adora. ¿Sí nota, hermano? El punto es, hermano, que un hombre pecador en su estado natural no puede adorar a Dios. Por eso se proclama la salvación, pero el fin, hermanos, es a ser adoradores. Deseo dar esta orientación del evangelismo, no solo porque es nuestro privilegio y deber ser del pueblo que Dios eligió para dar a conocer su gloria y sus obras maravillosas, sino porque en verdad deseo animar a todos mis hermanos a que pongamos mayor énfasis en nuestra tarea evangelística e individual. Además que nos pongamos a la orden a los programas que la iglesia pudiera ofrecer para evangelizar. Deseo animarle con estos fundamentos que también son alicientes, para que cuando usted piense en compartir el evangelio, no sienta sentido de culpa o terror escénico o de intimidación. Quiero que usted ubique el tema donde corresponde y nos animemos a proclamar entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Lo primero que quiero que usted se lleve en su corazón es que Dios, el único y glorioso Dios que existe, quiere ser conocido. Dios, el único y glorioso Dios que existe, quiere ser conocido. Muchas cosas sabemos que Dios las quiere porque así las hizo, pero otras sabemos que Él las quiere porque nos la dijo. De estas dos maneras, usted puede hacer conocer su voluntad, piénselo. Si usted ubica en su casa ese sofá en ese lugar y así, de este lado o del otro, si usted ubica ese tapete o ese cuadro en un lugar, usted está mostrando su voluntad por sus obras. ¿No es así? El hecho que usted lo puso ahí y lo dejó ahí, ¿qué está diciendo? Sin palabras, ¿qué está diciendo? Pues que ahí donde le gusta, ahí donde le conviene, ahí donde debe ir y punto. Usted está mostrando su voluntad por sus obras. Pero usted puede llamar a su familia y decirle lo siguiente: aquí coloco esta casita con ganchos para dejar las llaves. Ahí son las llaves. En esta casita o en este percherito con ganchitos, ahí son las llaves. Y entonces, hermano, esto no es proclive a interpretaciones. Mientras que el tapete ahí puesto es su voluntad, pero usted puede como, no sé, interpretarlo. Ya usted habló y dijo, ahí son las llaves, pues hermanos, ahí son las llaves. Con ambas usted da a conocer lo que le gusta y quiere. Con la segunda no queda campo para interpretación. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de Dios,
debemos saber que el único Dios que existe se reveló, con B pequeña, es decir, se dio a conocer. El deseo de Dios lo dejó ver desde la creación del mundo. Dios es un Dios que cuando creó todas las cosas, quiso darse a conocer. El deseo de Dios de ser conocido no se quedó en un anhelo, sino que habiendo creado al hombre, se dio a conocer. Esto es muy importante, hermanos, que entendamos cómo obra Dios, porque en esto nos está mostrando su voluntad. Hermanos, el relato bíblico nos dice que Adán fue puesto, fue creado, pero que no fue dejado en medio del Edén para que intuyera quién lo había dejado allí o por qué estaba allí. Pienso, hermano, que Dios si hubiera querido, se hubiera quedado detrás en sus atributos de espiritualidad e incomprensibilidad y nada sabríamos de él. Pero Dios creó al hombre, lo dejó allí y desde el primer momento Dios se revela al hombre, deja ver su voluntad de que Dios quiere que el hombre le conozca. Dios no se quedó detrás de la profundidad de su invisibilidad y espiritualidad. Si así lo hubiera hecho, hermanos, Adán hubiera aprendido que hay un Dios por la vía de la intuición o de la inducción o del razonamiento o de la deducción. Pero hermanos, nunca Adán se paró y dijo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién está detrás de esto? ¿Sabe por qué no? Pues porque Dios lo hizo y lo primero que vio a Adán fue al Señor. Y el Señor lo puso y el Señor le habló. Esto nos muestra el deseo profundo de Dios de darse a conocer. Pero ese único Dios que existe se metió en su creación. Si nota la historia de la Biblia en general, no es el relato de hombres palpando y encontrando, procurando encontrar a Dios, sino de Dios apareciéndose y hablando al hombre. Sabemos, hermanos, que Dios se ha revelado de dos maneras. El deseo de Dios de darse a conocer lo ha manifestado de dos maneras. Tenemos la revelación general de Dios, cuyo mensaje se da a través de todas las cosas creadas. Esto es, según mi ejemplo, cuando usted hace algo y acomoda todo, no dice nada, pero lo acomoda todo, de manera que ahí está manifestando su voluntad. Cuando Dios creó todo, fue una forma, hermanos, de darse a conocer. Ese deseo grande que tiene Dios de darse a conocer, lo manifestó por medio de las cosas creadas. Así lo revela Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, porque hay cosas que de Dios no se conoce y si Él no la hubiera querido revelar, pues no la revela y punto. Pero lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, al menos estas dos cosas, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo, hermano? Que Dios en su deseo de darse a conocer, se dio a conocer lo que Él quiso que se conociera y hasta dónde Él quiso darse a conocer. Y cómo lo hizo a través de las cosas visibles. Al crear todas las cosas, el universo, ángeles, inclusive el hombre, y poner en él un alma racional donde está incluida su conciencia, Dios quiso darse a conocer, manifestar su gloria de manera que pudiéramos reconocerle y servirle. El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Pero el Salmo 19 dice que esta es una obra donde Él no me dio palabras, hizo las cosas para darse a conocer. Piense esto, hermano. Dios tiene unos deseos tan grandes de que le conozcamos, que hizo una creación colosal para darse a conocer, para que el hombre conociera con quién está tratando. Una creación inmensa, colosal. Aquí estamos saltando, dichosos de alegría, porque conocemos al vecino de al lado, Marte. Hoy algunos videos, hermano, yo a veces no puedo terminar de ver esos videos sin sentirme sobrecogido con un nudo aquí en la garganta, hermano. Cuando empiezan a decir, esta es la Tierra, ¿verdad? Esta es la Tierra al lado del Sol. Ya cuando se lo comparan al lado del Sol, hermano, ya usted, la Tierra casi no se ve. Y cuando dicen, este es el Sol de al lado comparado con nuestro Sol, hermano, ya la Tierra no se ve. Hermano, y cuando comparan el Sol más grande conocido, pues ya nuestro Sol no se ve. Hermano, es un universo colosal, inmenso. Hasta hace poco se pensaba que teníamos como nuestra galaxia inmensa, una cosa increíble, pero que nuestra galaxia es una manchita, hace una manchita del piso comparado con todas las galaxias que hay. Dice, eso no me cabe en la cabeza. Y Dios hace todas estas cosas y pone a un hombre finito en medio del mundo en su deseo que el hombre sepa quién está detrás. Dios es el primero que da a conocer su gloria y nos la presenta a través de las cosas creadas. Si el hombre todavía no entiende qué está pasando en el universo, tiene que ser así, hermano. Es que estamos tratando de traducir a Dios. Así que aquí no sabemos mucho. Hasta ahora llegamos al patio del vecino. ¿Me hago entender? Dios quiere que se le conozca y ha hecho todas estas cosas, de la grande a la pequeña. Sabemos que por causa del pecado el hombre perdió la capacidad nativa que tenía de conocer a Dios y sin embargo, aún en un mundo caído permanece la voluntad de Dios que se le conozca. Al menos, hermano, a la luz de la revelación general, ¿cómo esto ayuda al evangelismo? Pues, hermano, en esencia, evangelizar es dar a conocer al Dios que quiere ser conocido. Hermano, usted y yo hemos tenido experiencias donde no queremos que nos presenten ante un grupo, porque usted no quiere ser conocido. Al menos usted como que no me presenten, que no me presenten, que no me presenten. Y el otro dice, mire, este es... Y usted, yo no quería ser conocido. Evito ser conocido. ¿Me hago entender? Pero en el evangelismo, hermanos, el evangelismo se trata, en esencia, de dar a conocer al Dios que quiere ser conocido. Dios en su propia naturaleza anhela que se le conozca y ha hecho una creación colosal para que se le conozca. Y cuando evangelizamos o proclamamos el nombre de Dios, estamos haciendo algo que Él quiere. Él quiere ser conocido. Él no quiere permanecer en el anonimato de la mente de los hombres. En esencia, evangelizar es dar a conocer a un Dios que por todos los medios nos está diciendo que quiere ser conocido. ¿O qué tan disimulado es el sol? No es que hizo unas cosas para disimular que Él existe, ¿verdad? La luna, ¿verdad? Pequeñita ella y tan disimulado Dios.
No, hermanos. Es que todo lo hizo como diciendo, aquí estoy, conózcanme. Quiero ser conocido, quiero que se hagan preguntas, quiero que pregunten quién está detrás, quién pintó estas hojas, quién pintó el amanecer, quién lo hizo. Aún el que no cree en Dios saca su teléfono y le toma la foto a un amanecer o a un anochecer. Dios quiere ser conocido y evangelizar y proclamar el nombre de Dios es proclamar el nombre de un Dios que hace muchas cosas grandes para darse a conocer. No es el amigo que usted trae a la fuerza. Sabemos, hermano, por el pecado, la gente está ciega y no conoce a Dios. Su ánimo de conocer a Dios está quebrado por el pecado. No adoran al Señor. Quien evangeliza está dando a conocer a Dios, pero no a un Dios que desea permanecer en oscuridad. Uno que ha hecho una obra descomunal para darse a conocer y que desea ser conocido no por poquitas personas, sino por todas las naciones. Salmo 105:1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. El segundo fundamento que quiero que se vaya con esto, y eso a mí me anima, hermanos, que cuando evangelizamos no estamos como teniendo a Dios así, indiferente, como diciendo, si esa gente quiere ser salva, predíqueles. Yo aquí voy a estar esperando. Es un Dios que anhela que ese individuo con el que usted habla, Él le conozca. Él le conozca. Pero segundo, Dios, el único Dios que existe, quiere ser conocido verdadera y correctamente. No solo que quiere ser conocido, sino que quiere ser conocido verdadera y correctamente. La historia de la revelación de Dios al hombre estaría incompleta, es más, sería peligroso contarla sin tener en cuenta que el hombre pecó y dañó el privilegio de conocer bien a Dios. O sea que note, Dios en su naturaleza es un Dios que quiere que se le conozca y hace una creación inmensa para que se le conozca. Le habla al hombre para que le conozca, pero por el pecado, ¿qué le ocurre al hombre? Dañó el privilegio de conocer bien a Dios. Hay una teología llamada teología natural, que afirma que aún después del pecado, las personas pueden seguir conociendo a Dios a través de lo creado. Nosotros, por supuesto, no creemos en teología natural, porque Pablo en Romanos 1, 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sí nota cuál era el propósito de conocer a Dios? Que el hombre le diera gracias, le adorara. Pero como no lo hizo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, puesto en tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso le digo que la historia de la revelación de Dios sería peligroso contarla sin tener en cuenta que el hombre pecó. El hombre pecó y dañó su capacidad nativa de conocer a Dios. Por perder esta capacidad, el hombre no conoce a Dios como es debido. Existe un sentido restringido en el que podemos decir que el hombre sí conoce a Dios. Un sentido restringido, en el que sí podemos decir que todo hombre conoce a Dios. A manera, hermanos, de un testimonio, ¿sí? El hombre conoce a Dios como un testimonio que tiene allí, más o menos perceptible,
de acuerdo a los diferentes grados de dureza y oscuridad en la que se encuentre. Es una visión borrosa, nublada, imprecisa y hasta deforme de Dios. Por supuesto que el problema no está en Dios ni en la forma que Él se ha revelado, sino en el hombre. Así que todo hombre, de forma innata o nativa, conoce o intuye o supone que hay un Dios. Pero su entendimiento de Dios, ese conocimiento innato de Dios, es tan borroso que resultan haciendo lo que dijo Romanos. Miran la creación tan colosal que Dios puso para darse a conocer y para que el hombre la alabara, y llega a la conclusión que quizás un ídolo más pequeño que la creación hizo eso. ¿Sí ve la lógica? De esto lo debió hacer un ídolo menor que la creación. Y adoran al hombre o la razón, o hasta cuadrúpedos y reptiles, dice la Escritura. Este es el sentido restringido, como el hombre conoce a Dios. Ha estado en un carro al que se le nubla el espejo, ¿verdad? El panorámico. Oh, hermanos, pues, si acaso usted ve algunas luces, peligrosísimo, hermanos, peligrosísimo. Usted ve algunas luces, usted no discierne si es un carro, una persona, una moto, no sabe. Y creo entender, hermanos, que así es que el hombre conoce a Dios. Algo ve, pero no exactamente. Pero hay varias maneras en que la Biblia nos dice que el hombre no conoce a Dios, al menos dos. El hombre no conoce a Dios de forma verdadera ni de forma correcta. Ahí está. El hombre, en sus deseos innatos de adorar y creer, hace imágenes mentales de aquel Dios en el que desean confiar. Buscando a Dios, encuentran su propio Dios. Y aún si dieran con que quieren servir al Dios verdadero, lo servirían de forma incorrecta. Como el pecado trastornó de manera radical el conocimiento que el hombre debería tener de Dios, por eso el Señor se reveló de otra manera, se reveló de forma especial. Ya le hablé de la revelación general, ¿no? Debido al pecado, aquel hombre, por el pecado, ha sido trastornado en su conocimiento para no conocer a Dios de forma verdadera y correcta. Dios, hermanos, se ha revelado de forma especial con esta revelación que culmina en Cristo. Lo que le quiero dar a entender para los propósitos de esta serie es que el pecado, ni siquiera el pecado, ha destituido el deseo divino que los hombres le conozcan. Pero Dios, teniendo en cuenta el pecado, desea no solo ser conocido, pero hermanos, Dios no solo quiere que el hombre sepa que Él está ahí, sino que sepa quién está ahí verdaderamente y cómo se le conoce correctamente. Esto es, hermanos, que Dios quiere que se le conozca como Él es verdaderamente. Como Él es verdaderamente. No la imagen que uno se hace de Dios, que el hombre se hace de Dios, aun con buena intención. Dios quiere que se le conozca como Él es. Y que se le conozca como Él debe ser conocido, es decir, que se le conozca de forma correcta. Piense esto, hermano, es que si Él no es conocido verdaderamente, como es Él verdaderamente, Él no podrá ser verdaderamente adorado. Imagínese que usted no me conoce a mí verdaderamente. Usted tiene unos vagos indicios de quién soy yo, pero usted me quiere hacer un cumplido. Y entonces viene y se para delante mío, como a tientas, que usted mire y dice, pues aquí uno de los pastores debe ser él,
Porque por el pañuelo. Eso no lo tiene nadie más. Si no, hoy no trajo, ¿no? Bien. Pero vamos a suponer que dice el del pañuelo. ¿Quién más? Yo creo que ese es. Y me dice, don Roberto, vengo a felicitarlo y ofrecerle esta patilla para usted, ¿verdad? ¿Usted cree que yo soy agradado con eso? Lo primero, no soy don Roberto, ¿ya? Y segundo, no me gusta la patilla. ¿Ya me hago entender? El punto es, hermano, que Dios quiere que a Él se le conozca verdaderamente. ¿Quién es Él? El pecado nubló. ¿Quién es Él? Pero hermanos, también Él quiere que cuando se le conozca como Él debe ser conocido. Es decir, de forma correcta. Y como ya tenemos el pecado en la historia, no hay manera de conocer verdaderamente al Dios verdadero, sino por medio de su revelación especial, por las Escrituras, donde Él ha mostrado su gloria. ¿Quién es Él? ¿Qué tipo de ser es Él? ¿Qué tipo de persona, podríamos decir, es Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Qué lo hace Dios? Es decir, su gloria, donde esta revelación revela las cosas que Él ha hecho, y esta revelación que revela la voluntad, su voluntad. Hermanos, no hay otra manera de conocer quién es Dios verdaderamente, qué ese Dios ha hecho y cuál es la voluntad de ese Dios que la revelación especial. Yo estoy hablando es de evangelismo, y esto porque es importante, porque ni siquiera el pecado destruyó el deseo de Dios de darse a conocer. Dijo, ahora el hombre no me va a conocer por este lado. Le dejo la creación y mírenlos postrándose ante la creación. Entonces Él se revela de forma especial, específica, singular, para decirle al hombre, yo soy este tipo de ser, hago estas cosas y esto es lo que quiero. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es, hermanos, que solamente el anuncio de Dios es la manera que Dios ha elegido para que la gente conozca a Dios verdaderamente. El único Dios verdadero quiere que se le conozca como Él es, especialmente en dos asuntos que podemos mirar en el Salmo 96. Principalmente, no únicamente, pero déjeme agrupar hoy al menos lo que es genérico. Dios quiere ser conocido, claro, por el hombre en su gloria especialmente, Salmo 96, 9 y 10. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. Dios quiere ser conocido especialmente en dos cosas. Uno, en su señorío. Dos, en su santidad. Dios quiere que el hombre le conozca principalmente en estos dos asuntos. Eso es su gloria. Jehová reina, es decir, que Él es Señor, y también que ese Señor es santo. Pero también desea que se le conozca correctamente por las vías que Él ha dispuesto. El deseo de Dios que se le conozca se ve en la promesa de Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos los que están en este pacto, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto significa, hermanos, que Dios levantaría un pueblo
al que le perdonaría sus pecados. Y este pueblo es el pueblo que verdaderamente le conocería. Todos en ese pueblo, todo el que haya sido perdonado, es restaurado al verdadero conocimiento del Señor. La bendición del conocimiento de Dios es para aquellos que profesan la fe. El Señor Jesucristo refrendó esto en Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. 3 cosas. 1, que el mundo no conoce verdadera ni correctamente a Dios. 2, que Jesucristo es el único que conoce a Dios. Y 3, que los creyentes son los únicos que conocen a Jesucristo. ¿Entendió el punto? Bien. El mundo no conoce, pero los creyentes le conocen. ¿Cómo entra aquí el evangelismo, hermanos? El evangelismo representa el deseo de Dios de ser conocido. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero el evangelismo representa el deseo de Dios de ser conocido verdadera y correctamente. Así que Dios está muy interesado en que la gente lo conozca. Sí, eso ya lo vimos. Pero a causa del pecado, Él quiere que se le conozca como Él es, de forma verdadera. Y quiere que se le conozca por las vías en las que Él puede ser conocido, porque hay vías en las que Él no va a ser conocido nunca. Evangelizar, ¿qué es, hermano? De forma general, es dar a conocer a Dios. Ese Dios que la gente mira a través de su panorámico oscurecido y nublado, como que la gente dice, sí, algo está allí, pero evangelizar es dar a conocer a la gente cuyo entendimiento es confuso, incierto, desfigurado, cuando no resentido, prevenido, malicioso con ese Dios. El que evangeliza está presentando a Dios, lo da a conocer, y cuando lo hace, hermano, está haciendo algo que Dios desea, y es darse a conocer. Dios quiere, hermano, que sus familiares le conozcan. Dios realmente quiere que sus amigos de trabajo conozcan quién es Él y las cosas que Él ha hecho y las cosas que Él quiere de ellos. Eso es evangelizar. No hay que tener miedo de esto. Usted lo haría conmigo si yo fuera la persona que usted quiere dar a conocer. Es más, usted lo ha hecho conmigo muchas veces. Mire papá, mire mamá, él es el pastor de la iglesia, se llama Jorge. ¿Sí entiende lo que está haciendo usted? Usted me está dando a conocer a una persona que no me conoce o tiene ideas vagas de mí. Pero evangelizar es dar a conocer a Dios, lo que Él es. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho Él? Y su voluntad. Y en esto, hermano, no es como yo a veces. No me presente. Dios sí quiere que usted lo presente. Él quiere ser conocido. Dios quiere que su familia le conozca. Dios quiere que su hijo le conozca. Él tiene ideas confusas o él no entiende cosas. Y Dios quiere que usted le explique quién es Él y cómo Él debe hacer para conocerlo a Él. Y Dios quiere, hermano, que sus compañeros de trabajo le conozcan. Es algo que Él quiere. Puede que usted no, pero Él sí quiere. Y por eso no ha dejado de alumbrar el sol cada día que usted está aquí. Y por eso no ha dejado de amanecer ni de anochecer, ni de dar las estaciones y cosas, porque todavía ese Dios está diciendo, pero es que yo quiero que Él me conozca, yo quiero que ellos me conozcan, quiero que me conozcan. El evangelismo no representa el deseo de una iglesia de dar a conocer a Dios. El evangelismo representa el deseo de Dios de ser conocido verdadera y correctamente.
El creyente que evangeliza no hace más que presentar a Dios, especialmente su señorío y su santidad. De quitar esos conceptos errados que se tienen de Dios y de anunciarles a los demás cómo buscarle, cómo relacionarse con Él. Al hacerlo, estamos haciendo algo que Dios anhela mucho. ¿No le parece, hermano, que visto así, conversaciones de manera sencilla pueden transformarse en una presentación de Dios a las personas? Piénselo, solo piénselo. Cualquier cosa que ellos digan puede ser utilizada en su contra. ¿Me hago entender? Ahorita me imagino que usted sube a un transporte y alguien dice, esta lluvia, hoy está haciendo un mal día. ¿Por qué lo dice, señor taxista? Porque está lloviendo. Pero es misericordia. ¿Usted qué piensa que Dios, cuando ve una criatura decir que está mal que llueva, Dios quiere ser conocido como es Él, sus obras maravillosas? ¿Usted qué piensa que Dios quiere que usted diga? No, la lluvia no está mal. Dios da la lluvia para el bien del hombre. ¿Ve? Eso es dar a conocer a Dios. Porque esa persona tiene un concepto malo de Dios, de lo que Él hace y de su voluntad. Y usted está dando a conocer al Dios que existe verdaderamente. Usted puede presentar a Dios. Cuando la gente da una explicación de un hecho, de un evento, de algo bueno o malo, usted puede presentar a Dios y decirle a las personas, perdón, eso no es así. Dios no es así. O gracias a Dios eso es así. Usted tiene el deber de presentar a un Dios que quiere ser conocido de verdad y no dejar a la gente con una mala idea. Si usted viera que alguien, su familiar me dice Roberto, usted no se ve en la obligación de decirle, él no se llama Roberto. ¿No? ¿No lo haría? Sí, ¿verdad? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor anda hablando de Dios y de las cosas que Dios hace o que Dios dijo? Y usted tiene el privilegio de presentar a Dios y decir, no, así no es, ese no es Dios. ¿Y usted cómo sabe? No, pues que la Biblia dice. Y esto es así. Hermano, al menor de los niños puede dar una explicación satisfactoria de por qué las cosas pasan como pasan. O por qué pasan como pasan. La gente dice, no, eso es suerte. Vecino, la suerte no existe. La Biblia dice que la gente juega la suerte, pero que Jehová da la respuesta. ¿Sí nota, hermano? ¿Qué está haciendo usted? Perdón, vecino, su concepto de las cosas está mal. Dios es esto y lo otro. Yo no le voy a dar aquí cursos ni métodos. Usted conoce la Escritura, usted puede presentar a Dios algo. Todo lo que pasa viene de Dios o tiene que relacionarse con Dios. En estos conceptos que la gente tiene de relacionarse con Dios, el que anuncia el Evangelio corrige, enseña y señala la manera correcta en la que la Biblia dice que nos podemos relacionar con Dios. Un ejemplo de este oportunismo glorioso lo tuvo Pablo en Hechos 17:16. ¿No? ¿Recuerda? Pablo en Atenas. Digo oportunismo glorioso. Es glorioso esto, hermano. ¿No cree? Dice la Biblia en Hechos 17:16 que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, usted ya sabe que tenía lo suyo, ¿verdad? Tenía su carácter. Y empezó a enardecerse. No estoy seguro la palabra enardecer qué dice en su original, pero entiendo que su espíritu se encendió. Y no le parecía bien, hermano, lo que estaba viendo allí.
vio mucha gente tratando de encontrar a Dios de manera confusa. Y la única opción que les queda, ¿cuál es? La idolatría, hermanos. Si usted no sabe qué adora, usted inventa un ídolo. El versículo 23, Pablo usa el oportunismo glorioso. Él dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Déjeme decirle por qué es un oportunismo glorioso, porque ellos realmente hicieron una serie de altares y pequeños templecitos a todos los dioses y se inventaron ese por si les había quedado uno que no conocían y dijeron, bueno, me imagino que se nos debió pasar uno por alto, no conocemos uno, hagámosle un altar. Pero Pablo, hermano, usó el oportunismo glorioso y dijo, ese altar que está vacío es justo el Dios que yo les predico. Es a quien yo os anuncio. Hermano, cuando usted y yo damos a conocer a Dios, muy pronto vamos a resultar hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra manera correcta en que el hombre conozca a Dios sino por Jesucristo. Eso le pasó a Pablo, versículos 30 y 31. Pero Dios, mire, a eso lo llevó la conversación. Habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios nos ha mostrado que es su deseo que se le conozca, y la iglesia es el organismo que él ha elegido para que le dé a conocer de forma verdadera y correcta. Cuando hable con una persona, piense esto: Dios quiere que esa persona le conozca. Dios quiere que esa persona le conozca como Él es, como el Dios glorioso y santo que es. Dios quiere que esta persona se aprenda a relacionar con Él. Mire eso cuando esté hablando con alguien. Observe más allá de las palabras comunes y lea el deseo de Dios que esa persona le conozca. Quizá esa persona está confundida o prevenida, por eso no se interesa en Dios. Pero si él conociera a Dios como Él es, quizás se interesaría mejor. No se deje llevar por las conversaciones, piense, esta persona está confundida, el pecado ha nublado su entender, vive de acuerdo a su entender, pero si conociera ese glorioso Dios y lo que ha hecho para salvar a pecadores de la condenación, quizá tendría una razón de vivir, vería más claramente. ¿Cómo culmina el Salmo 96? Con el anuncio donde usted puede ver una presentación de la gloria de Dios, lo que Él es, y de sus obras, lo que Él hace. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hermanos, demos a conocer a Dios, que Él no es lo que la gente piensa, que sus pensamientos no corresponden al verdadero Dios y que uno no puede relacionarse con Él de cualquier manera. Y al dar a conocer a Dios, representamos su deseo. Y sin duda, hermanos, que cuando eso hacemos, muy pronto, inevitablemente, resultaremos presentando a Cristo y sus demandas de arrepentimiento y fe. Animémonos, hermanos, a representar los deseos de Dios para toda la tierra. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses.
Oremos al Señor.